Entonces, como les decía, este es el taller número 2 de Ciencias Naturales y se encuentra acá en el enlace novenocn.blogspot.com. Este taller número 2 es sobre Darwin y Mendel. Las fechas son esta primera semana para la primera entrega. Y si se pasan de esta semana, pues no recibirán retroalimentación y la última fecha sería el 30 de abril. Ya después de ese no se les calificaría. Comenzamos con Charles Darwin y en esta presentación van a encontrar o van a darse cuenta que está la misma información que se encuentra en el taller, sino que traté de hacerlo un poco más fragmentado para explicarlo. Entonces, acá el texto nos va a decir que la teoría de la evolución de Darwin tiene varios hechos. Esos hechos los extrajo el biólogo Meyer en 1982 e hizo el siguiente resumen de lo que hizo de los estudios de Darwin. Les recuerdo, Darwin fue uno de los primeros evolucionistas en encontrar las teorías de evolución que manejamos actualmente en ciencias naturales y en biología. Entonces, Charles Darwin nos dice que cada especie es suficientemente fértil para que si sobreviven todos los descendientes, la población va a tender a crecer. Eso nos dice el primer hecho de la teoría de Darwin. Segundo hecho, aunque hay fluctuaciones periódicas, las poblaciones siguen siendo aproximadamente del mismo tamaño. En este segundo hecho podemos ver que pueden haber épocas en las que una especie puede bajar la cantidad de individuos de su población en cierto periodo de la historia, pero posteriormente va a recuperarse. Es decir, va a tender a ser del mismo tamaño. Lo mismo si aumentan. Puede aumentar en una cierta época, pero vuelve y reduce su tamaño para volver a ser más o menos de la misma cantidad. Tercera, los recursos como alimentos son limitados y son relativamente estables en el tiempo. Este tercer hecho también tiene su fundamento en el hecho anterior. ¿Por qué? Porque las plantas hacen parte también de las poblaciones y esas plantas también fluctúan, también varían en el tiempo, pero a lo largo de muchos años se van a mantener estables si las condiciones del ecosistema se mantienen constantes. Sobreviene una lucha por la supervivencia, es decir, que siempre va a haber lucha entre los seres vivos de un ecosistema natural para sobrevivir. No van a sobrevivir de manera pacífica, por así decirlo, siempre va a haber algún tipo de competencia, y es donde entra el término de competencia. Los individuos de una población varían considerablemente de unos a otros. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una población que son, les recuerdo, son organismos o seres vivos de una misma especie. Entonces, ¿por qué nos dicen que varían considerablemente unos a otros? Porque dentro de una especie sí pueden haber subespecies, lo que en perros conocemos como razas, es decir, van a haber diferencias entre los individuos de una misma especie. Lo vemos, por ejemplo, también con nosotros. Si nosotros vemos al compañero, podemos ser del mismo género, es decir, ambos hombres o ambas mujeres, ustedes las miran y se dan cuenta que son diferentes entre ustedes mismas. Entonces, para que tengan en cuenta este hecho. Gran parte de esta variación es hereditaria. Entonces, ahí es donde nos vamos a la parte que estamos viendo de ADN, cómo nosotros podemos heredar de nuestros padres. Entonces, de pronto nosotros no nos parecemos al del lado, pero si miramos hacia arriba nos parecemos o al papá o a la mamá o a los abuelos en alguno de los rasgos que tenemos. Eso es clave, es decir, nosotros tenemos nuestras diferencias gracias a nuestros padres y nuestros abuelos. Los individuos menos adaptados al medio ambiente tienen menos probabilidades de sobrevivir y menos posibilidades de reproducirse, mientras que los más aptos tienen más probabilidades de sobrevivir, más posibilidades de reproducirse y dejar sus rasgos hereditarios a las generaciones futuras, lo que produce el proceso de selección natural. Entonces acá Darwin nos dice, hay una selección natural que es sencillamente los mejores adaptados son los que van a sobrevivir a lo largo de todo el tiempo. Y eso es lo que Darwin lo llama como evolución.
Este proceso lento da como resultado cambios en las poblaciones para adaptarse a sus entornos. Y en última instancia, estas variaciones se acumulan con el tiempo para formar nuevas especies. Es decir, el proceso evolutivo, según la teoría de Darwin, siempre va a dar lugar a nuevas especies. ¿Listo? Eso para terminar con la parte de Darwin. Vamos con Gregor Mendel. Acá vamos de pronto a repetir algunos de los conceptos, la idea es que queden bien claros. Mendel inició sus experimentos eligiendo dos plantas de guisantes que diferían en un carácter. Cruzó una variedad que producía semillas amarillas con otra que producía semillas verdes. Estas plantas forman la llamada generación parental. Como resultado de este cruce se produjeron plantas que producían nada más que semillas amarillas. Repitió los cruces con otras plantas de guisantes que diferían en otros caracteres y el resultado era el mismo. Se producía un carácter de los dos en la generación filial. Es decir, se producía uno solo de los caracteres de los parentales, solo se veía uno. Al carácter que aparecía lo llamó carácter dominante y al que no, carácter recesivo. En este caso, el color amarillo es uno de los caracteres dominantes, mientras que el color verde es uno de los caracteres recesivos. Vamos a ver cómo era. Básicamente, la generación parental en Mendel fue, tenemos semillas amarillas lisas y tenemos semillas verdes rugosas de los guisantes. Al cruzar estos dos de manera muy controlada, eso sí hay que tenerlo claro, Mendel tuvo un gran control sobre las plantas que trabajó, las plantas de guisantes. Al cruzarlos siempre, todas las descendencias le daban así, semilla amarilla con superficie lisa. Entonces él se dio cuenta que algo pasaba porque no se estaba heredando esta característica verde y rugosa. Sin embargo, algo tenía que estar allí porque hace parte de los parentales. Entonces tenemos que a partir de esto sale lo que es el cuadro de Punnett, diseñado por Reginald Punnett. Básicamente, este cuadro trata de explicar las proporciones que encontró Mendel. Este cuadro es usado para determinar la probabilidad que tiene un genotipo en particular. Es decir, este cuadro tratará de explicar siempre los estudios de Mendel en relación a qué tan probable es cuando se cruzan dos individuos con tales características, qué tan probable es que la descendencia salga con alguna de esas características o incluso como el cuadro que estamos viendo en el ejemplo. Como en este cuadro del ejemplo que es distinto al que vimos en el taller, tenemos que la generación que tiene una característica dominante y una recesiva, al cruzarse con otro igual, tenemos una proporción de 3:1, es decir que hay 3 individuos por cada uno, 3 individuos dominantes por cada uno que hereda la parte recesiva de manera completa. De igual manera, acá tenemos que la probabilidad de que el producto tenga genotipo, mayúscula, mayúscula, es decir, que sea completamente dominante en sus dos alelos, es del 25%, es decir, este del primer cuadro. Con mayúscula, minúscula, es decir, que sea heterocigoto, que tenga un alelo dominante y uno recesivo, es del 50%, que son estos dos que tenemos acá. Y con minúscula, minúscula, lo que les decía, que todos sus alelos sean recesivos, es del 25%, que es este último de acá. Todos los genotipos son alelos, por tanto, todos son conocidos como un Punnett normal o adyacente. Entonces, este cuadro de Punnett nos va a explicar lo que es las siguientes, que son las leyes de Mendel. Primera ley, ley de la segregación de caracteres independientes. Es la segregación equitativa de los alelos. Esta primera ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro para determinar la constitución genética del gameto filial. Es muy habitual representar las posibilidades de hibridación mediante un cuadro de Punnett. Es decir, según esta primera ley, esta B mayúscula se va a distribuir
en estos dos individuos y esta B minúscula se va a distribuir en estos otros dos. Se distribuyen de manera independiente. Lo mismo para este individuo del lado de acá. Esta se distribuye por un lado y esta por el otro. Esa es la primera ley de Mendel. Y la segunda ley, vamos a ver solo hasta esta ley, ley de transmisión independiente de caracteres. Mediante la segunda ley, Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, que no existe relación entre ellos, por tanto el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia del otro. Solo se cumple en aquellos genes que no están ligados en diferentes cromosomas o que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma, es decir, siguen las proporciones 9, 3, 3, 1. Acá vemos que no tenemos un carácter, sino dos caracteres, y más o menos el resumen de cuadro de Punnett para dos caracteres es este, en el cual tenemos que hay dos caracteres y se colocan todas las distribuciones probables de esos dos caracteres para el primer parental y todas las distribuciones de de esos dos caracteres para el segundo parental, de tal manera que la descendencia tendría esta proporción para dos caracteres. En este caso es importante aclarar que nosotros heredamos muchísimos más caracteres, entonces nuestras probabilidades de ser distintos entre nosotros son mucho más grandes. Y les recuerdo, nuevamente las fechas límites son hasta el 23 de abril para recibir retroalimentación y hasta el 30 de abril para, como última fecha límite.